Señores, comenzamos a debatir el tema que nos había ocupado todo el comentario de la mañana de hoy con Pelegrín Castillo, candidato presidencial por el Pueblo Soberano, la Fuerza Nacional Progresista. Gracias por estar aquí, doctor Castillo. Muy buenos días. Usted nos decía que... Muchas gracias por la invitación. Nos decía, ya comenzando de lleno, que no hay leyes, porque debatíamos si había políticas o si había leyes que se pudieran aplicar en nuestra República Dominicana. A propósito de la problemática ambiental. Claro. Dice que no hay ninguna de las dos. Yo tengo esta experiencia. Cuando entré al Congreso, el 94, ¿verdad? 94, el doctor Balaguer acababa de enviar la Ley General de Agua. Y para él realmente era una preocupación. Recuerdo que las veces que conversé con él, me decía, usted trata el tema haitiano, sígalo tratando, pero nunca se olvide que el mayor problema que República Dominicana tiene es el problema del agua. Salgo del Congreso 20 años después y todavía el Congreso no ha aprobado una ley de agua para superar lo que es uno de los problemas más serios, la dispersión institucional que hay y la falta de una política unificada. Recientemente estuve en Higüey y vi la zona de las 7 lagunas, una planta de tratamiento inoperante hace 20 años, en el centro mismo de 4 barrios muy populares, y eso es un criadero de mosquitos. Obviamente se dan unos peces bien grandes, porque mucha gente está viviendo de la crianza de peces en esas lagunas, en la planta de tratamiento inoperante hace 20 años. Vayan a verla, eso es para la historia, descargando todas esas aguas sobre el río Yuma en condiciones deplorables. Yo digo que aquí poco pasa. Ahora mismo la población está abrumada porque cada día viene una enfermedad tras otra, incluso con unos nombres bastante exóticos. Y la verdad es que démonos cuenta de que hay un conjunto de factores estructurales, de fallas estructurales que están provocando esa situación. Aquí hay 400 vertederos a cielo abierto. Ya eso de por sí, en un país pequeño, es un problema muy serio. En la ley de eficiencia energética que yo impulsaba en el Congreso, impulsaba desde el Ministerio, había un capítulo dedicado a la creación de vertederos regionales, porque en un país pequeño no se justifica que cada ayuntamiento tenga un vertedero y mucho menos a cielo abierto. La gestión de los recursos, los residuos sólidos, se tiene que hacer con un concepto de eficiencia regionales y para uso energético o para la industria de la reclasificación. Entonces esa es una tarea pendiente. Otro tema importantísimo es la misma política de agua. Yo incluso tengo la gran satisfacción, el orgullo de haber dejado encaminado ya con un acuerdo con Brasil el programa número 1 del mundo en gestión de cuencas. Se llama Cultivando Agua Buena. Un programa que lo inspiró el presidente Lula, que lo impulsa Itaipú y Nacional, y que busca precisamente ir desde la microcuenca a la gran cuenca, porque el agua es un ciclo y se da en la naturaleza y hay que gestionarlo en todo el proceso. Y hay que cambiar la cultura de la población en la gestión del agua y en la gestión del medio ambiente y las condiciones para asegurar la sostenibilidad del recurso. Pelegrín, pero nosotros tenemos mucho hay que. Cuando se envió la ley Balaguer envió una ley de agua, pero ya en 1982 se estaba discutiendo un código de agua. Sí. En 1982 yo era una reportera comenzando. Ahora bien, ¿cómo? Y la Fuerza Nacional Progresista de alguna manera también estuvo en el gobierno a lo largo de los últimos 10 años. ¿Cómo es que tenemos todos esos hay que pendientes y ninguna de las gestiones de gobierno ha logrado resolver uno solo de los problemas básicos de este país? Eso tiene una explicación, y lo dice una persona que vivió el Estado desde dentro, primero desde un mirador privilegiado que es el Congreso y después en la formación de un ministerio. El Estado dominicano tiene grandes deformaciones, enormes disfunciones y cada día tiene más limitaciones para cumplir sus fines esenciales, porque tenemos un modelo de política que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derechos,
a partir de una visión patrimonialista de la función pública. Y esa visión patrimonialista de la función pública es precisamente la que impide que el Estado funcione como tal. Por eso, decisiones tan racionales como unificar la política de agua en un país pequeño, donde los problemas de agua se están anticipando hace tiempo. Yo conversé hace muchos años con Kofi Annan, nos visitó en el Congreso, a un grupo de legisladores en el Senado de la República, y Kofi Annan nos advirtió en ese momento: preparen a sus pueblos para los impactos del cambio climático, porque ya en ese momento ya había informes de que los ecosistemas insulares y caribeños iban a sufrir enormemente los efectos del impacto del cambio climático. En el 2005, la Fundación de Seguridad y Sostenibilidad Medioambiental de los Estados Unidos había dado un informe que se llama Seguridad Ambiental de República Dominicana, promesa o peligro. Y el que lo lee ahora en clave de presente sabe que todo lo que estamos viviendo y muchas otras cosas más ya se había anticipado oficialmente. El problema es la capacidad de respuesta del Estado. Hay una dispersión institucional y eso tiene que ver mucho con el esquema clientelar populista, con el esquema también de la debilidad del Estado para la regulación de los actores privados en las diferentes actividades. Hay una relación de mucha debilidad, de creciente debilidad, que normalmente viene asociada a corrupción, a falta de transparencia, a problemas de todo tipo. Entonces, por eso el cambio que se necesita es un cambio demasiado profundo. Es el cambio de la conciencia colectiva e individual. Es pasar de la política de lo mío, que es lo que domina la política dominicana, a la política de lo nuestro, que es, vamos a decir, la esencia auténtica de toda política. Pellegrini, yo recuerdo que hace un tiempo el Banco Mundial propuso, a través de la iniciativa participativa anticorrupción, sí, IPAC, 10 mesas de trabajo, en la cual una de las mesas principales era precisamente la mesa de agua. Se logró concentrar en una mesa a todos los actores del sistema. Y se suponía que de ahí debía salir qué se debía hacer en cuanto a política de agua y cuáles leyes necesitaba la República Dominicana para poder ponerse a tono. ¿Qué pasó en eso? Pasa lo mismo que pasa en la mayoría de las áreas. A problemas colectivos que necesitan necesariamente respuesta colectiva, la inoperancia del sistema político de lograr acuerdos con visión nacional se traduce en esa dispersión. Cada funcionario, cada institución quiere tener su cuota de poder, nadie quiere ceder su cuota de poder, porque esa cuota de poder es precisamente parte del botín que se reparte regularmente. Entonces ha faltado liderazgo político para ver el problema y para decir: aquí, en un país como este, se necesita una gestión integrada del agua, o por lo menos una gestión integrada por cuencas. Y todos los elementos están, porque no es que no se ha hecho trabajo. Por ejemplo, aquí se hizo un esfuerzo importante con la Junta de Regantes. República Dominicana puede decir, no sé la situación actual, pero hasta hace poco yo trabajaba mucho con ellos, este tema, en todo el país. Había hay juntas de regantes que son los grandes beneficiarios del sistema de agua, pero al mismo tiempo tienen que ser los grandes corresponsables de la gestión y sostenibilidad. Las juntas de regantes se han debilitado mucho por la injerencia política en los últimos años, porque las juntas de regantes administraban los sistemas de riego y administraban los recursos de los sistemas de riego, pero la política del PLD concentra mucho el poder en manos de los empleados del INDRI y eso afecta al asunto. Eso confirma lo que estoy diciendo. Una cosa, Pellegrini, a propósito de lo de la perspectiva política que hay. Ustedes fueron aliados del Partido de la Liberación Dominicana hasta el otro día, virtualmente estuvieron cerca del PLD en los últimos 20 años. Ahora tú vas de candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista y la Fuerza es probablemente la única organización que va virtual hasta ahora, virtualmente sola al proceso electoral, sin ningún aliado. ¿Cuál posibilidad tiene la FNP en un proceso con tanto poder concentrado en el PLD de regresar al PLD
o de aliarse a otras fuerzas? La fuerza está haciendo una alianza inédita en República Dominicana, porque hemos dicho, el sistema político está sumido en una profunda crisis. No es que no haya gente valiosa en cada partido, hay mucha gente en todos los partidos, unos más, unos menos, que esto que estamos diciendo lo entiende, lo comprende. Pero el sistema político, y lo dice una persona que conoce el sistema político desde dentro y los actores, está sumido en una profunda crisis. Los partidos están totalmente desestabilizados y eso demanda en las presentes circunstancias nacionales e internacionales un esfuerzo sin precedentes. Y la fuerza, precisamente consciente de la gravedad y la excepcionalidad de este momento, ha apelado a un recurso que es proponer la creación del polo soberano, que busca precisamente unificar a los sectores de la reserva social del país, de las reservas humanas, morales, intelectuales. Están en los partidos y están fuera de los partidos sobre todo. Entonces, aquí hemos abierto nuestra boleta, esperamos en los plazos de ley hacerle al país una propuesta de candidatura a la presidencia, vicepresidencia, incluso que la gente perciba que alrededor de ese equipo hay un gobierno en potencia, porque estamos planteando como meta principal la creación de un gobierno de unidad nacional más allá de los partidos. La boleta congresional de senadores y diputados y 380 proyectos municipales. La respuesta que hemos tenido en muchos actores ha sido muy positiva y esperamos que confluyan estos actores que son más sociales, más incluso reales, que la misma el mismo liderazgo que viene de los partidos, que depende mucho del clientelismo, de los usos de los recursos, de las maquinarias. Nosotros estamos en cierta manera a contracorriente. Es un desafío, porque le hemos dicho al sistema político, ya ustedes no dan la talla para el tipo de crisis que estamos enfrentando. La soberanía del país, la integridad territorial, la identidad, la autodeterminación nacional, los valores de la democracia, todas las cosas importantes que hemos asegurado en los últimos 50 años. Eso es lo único que hemos asegurado, porque no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos servicios, nos están depredando. Y tú sitúas esos elementos como los únicos que tenemos. No, nosotros, esos son elementos que históricamente República Dominicana lo ha tenido y siempre en riesgo. Pero ahora estamos en presencia de situaciones que ponen en peligro todo eso. Y le voy a decir, no hay manera de resolver ninguno de los problemas esenciales, particulares de la población, si el Estado colapsa. Porque precisamente tú hablas de soberanía y mucha gente puede interpretar que soberanía tiene que ver con la presencia de extranjeros, con el concepto de patria, con el concepto de valor. Pero hablando de la soberanía, dentro de lo que es el espacio del compromiso económico del gobierno con los préstamos, el endeudamiento externo, explícanos cuál es la posición del polo, la posición de la fuerza, la posición de Pelegrín en ese tema. Para nosotros la soberanía hay que afirmarla en 5 dimensiones fundamentales. Hay una que tiene que ver con la política exterior de República Dominicana. República Dominicana no tiene una política exterior fundada en sus propios intereses. Tiene una política exterior fundada en intereses foráneos, de las agendas de los organismos internacionales, de las potencias, especialmente de Estados Unidos. Y nosotros sabemos por qué lo decimos y lo podemos probar. Eso hay que cambiarlo. Y se puede cambiar. Segundo, el proceso de endeudamiento también es realmente un proceso que plantea riesgos serios para la soberanía y la autodeterminación de República Dominicana. Es un proceso que también da ocasión a muchos problemas de transparencia, de corrupción, porque lo hemos visto, y no es algo del presente gobierno, hay un histórico, la corrupción transnacional se desarrolla, se expande muchas veces en esos ámbitos de los procesos de endeudamiento. Un factor importante que ahora, este año, tenemos que prestarle mucha atención porque hay un vencimiento de la deuda dominicana de casi 6.800 millones de dólares, de una deuda de 35.000 millones, y el servicio de la deuda es
realmente muy alto. 1 de cada 5 pesos de este presupuesto es para amortizar intereses. Entonces, ese es otro tema que condiciona la política exterior. República Dominicana tiene que tener más control, y esa es otra dimensión de la soberanía, sobre sus espacios y sus recursos. La agenda del Polo pone mucha prioridad en eso, y la fuerza, ese fue uno de los grandes temas que trató. Control de los espacios marítimos, terminar de definir la frontera de los espacios aéreos, de los espacios terrestres. La misma frontera nuestra, nosotros estamos perdiendo el control de la frontera terrestre. Por eso, como organización política, hemos dicho, la frontera es el espacio de crecimiento y desarrollo más importante de República Dominicana, donde hay condiciones excepcionales para que sea un espacio de riqueza para su población actual y la que puede ir a vivir allá. Y no la estamos cuidando. ¿Qué piensa la fuerza del proyecto que impulsa el Grupo Vicini de desarrollo binacional? Hemos cuestionado, y no desde ahora, desde que se concibió, porque este proyecto ahora lo rescata Vicini, pero originalmente era un proyecto que lo formuló Gerald Latartur, y don Luis Heredia Bonetti estuvo alentando ese proceso con unas variantes. Después, cuando se estaba discutiendo el DR Casta, lo que se usó como comodín de negociación para poder adherir a la República Dominicana al DR Casta fue precisamente el esquema de integración fronteriza. Lo negoció Luis Álvarez Renta, que fue el artífice que juntó a Aristide y al presidente Mejía para ir donde el presidente Bush con esa propuesta. Ahora, obviamente, presionado por factores externos, grupos locales han asumido eso, y nosotros hemos dicho que eso es inconducente, contraproducente, que puede traer problemas mayores, porque démonos cuenta, nosotros no estamos enfrentando una situación común. Nosotros tenemos en la isla de Santo Domingo, donde hay 20 millones de habitantes, 76,000 kilómetros, por un lado un estado fallido, en crisis permanente, crónica, zona de desastre sanitario, zona de desastre ecológico, almacén de drogas y un gobierno de ficción, y lo estamos viendo ahora en estos días. Y aquí tenemos un estado relativamente funcional, pero al mismo tiempo sumamente vulnerable y sumamente dependiente. No se ha hecho un esfuerzo de reconstruir Haití en Haití. El esfuerzo prioritario tiene que ser, lo explicaba aparte del liderazgo haitiano, y sobre todo a figuras importantes de la diáspora haitiana, como Stanley Lucas, hace varios años. Le decía, la prioridad tiene que ser la reconstrucción de Haití en Haití. Y esto no es un planteamiento nuevo que nosotros hacemos. En 1997, la Cámara de Diputados aprobó una resolución que yo sometí, que tuvo la buena pro del PRD y el doctor Peña Gómez, de Joaquín Balaguer y de el propio PLD, donde planteábamos que, dada la dimensión del problema, había que crear un Fondo Internacional Regional de Ayuda a Haití y un organismo responsable de gestionarlo, que fuera virtualmente una especie de gobierno fideicomisario, porque de eso es que se trata, para la reconstrucción de Haití. Y ese fondo se nutriría con parte de la deuda de los países externos de la región. Pero eso es una propuesta solitaria, ahora estamos hablando de... Se aprobó en la Cámara y se convirtió en resolución de la Cámara. Yo personalmente se la entregué al presidente Fernández, porque se pedía que se convirtiera en política de Estado, que la Asociación de Estados del Caribe hiciera el planteamiento hacia los países miembros del Club de París, en vez de pagarle la deuda bilateral, pagársela a ese fondo para la reconstrucción de Haití. Yo quisiera seguir hablando de eso, pero no hay tiempo. Entonces yo quiero saber cuál es la posibilidad de que se recompongan las relaciones de la Fuerza Nacional Progresista y el PLD. No hay esa posibilidad. Lamentablemente nosotros rompimos una alianza de 23 años. Fueron 23 años de relaciones estables, con altas y bajas, pero nos cansamos de luchar, sobre todo en los últimos tiempos, por evitar ese proceso de descomposición, de crisis, de degradación que se estaba dando dentro del PLD, y decidimos abandonar el gobierno y abandonar la coalición, porque nos dimos cuenta de que ya ese partido con el que nosotros pactamos en 1993, con Juan Bosch
como su líder, se había ido alejando y estaba con limitaciones cada vez más serias para cumplir con su misión histórica, que era continuar la obra que Duarte comenzó. Entonces, ¿qué pasó? Definitivamente que después de mucho agotar esfuerzo y ver que se incumplieron aspectos esenciales de nuestros pactos, nosotros decidimos no. Ok, pues ese distanciamiento político no tiene relación con distanciamiento personal y profesional, con el presidente y algunos funcionarios del gobierno. Nosotros en general tenemos relaciones muy buenas con la alta, en lo personal, que son amigos por 23 años, pero las diferencias políticas son muy fuertes. Pero esas son diferencias virtualmente a partir del gobierno de Medina. No, esas diferencias venían. Recuerden que yo lancé una candidatura presidencial en el 2011 por acuerdo de la fuerza. Ya después del 2010 nosotros decidimos el camino propio. Declinamos excepcionalmente porque surgió un actor en el escenario que fue el candidato Hipólito Mejía. Había una situación de gran diferencia, de mayor diferencia con el PRD Hipólito Mejía, y además para el país planteaba una perspectiva de ingobernabilidad, porque era un gobierno que iba a tener un Congreso en contra y eso iba a generar un problema muy serio por la personalidad autoritaria del personaje. Entonces nosotros declinamos, hicimos un pacto con cosas muy concretas y muy puntuales y esperábamos que el presidente cumpliera. Lamentablemente nos llevamos una gran decepción, porque el presidente no supo ponerse por encima de los diferentes grupos, cedió. De hecho, cuando nos plantearon el tema de la reelección, que nos lo planteó un ministro, yo personalmente le dije, nosotros no tenemos inconveniente en respaldar la reelección del presidente si adopta dos compromisos: someterse a referéndum. ¿De cuál presidente habla? Medina. Okay. Someterse a referéndum, y le advertimos, miren, esa constitución contempla referéndum, esa constitución la hizo el PLD, el que le dio el poder a Danilo Medina fue el pueblo, a quien él tiene que pedirle permiso antes de proponer una fórmula de ese tipo, es al pueblo el referéndum. No puede irse directamente al Congreso. ¿Qué pasó? El pacto reelección por reelección representó un golpe blando a la Constitución, al sistema de partidos, a los principios y valores democráticos, y eso es muy peligroso. Hemos visto los efectos y apenas empezamos a ver los efectos de ese proceso. Ahora, la segunda condición tiene que ver con uno de los rieles de la reelección. Nosotros le dijimos al presidente, a ese ministro que me lo planteó, nosotros apoyaríamos al presidente si el presidente asume compromiso con el discurso, con los planeamientos que hizo en La Habana. Lo que nosotros no podemos es respaldar una reelección del presidente para que desde el gobierno se mantenga en un tema como la nacionalidad, que interesa a la soberanía del Estado, de la nación, una posición ambigua, porque el presidente fijó una posición y su ministro de la presidencia otra. Y de cara a la comunidad internacional, de cara a los actores nacionales e internacionales, eso es sumamente peligroso e inaceptable. Lamentablemente el presidente, y lo digo y lo repito, cuando los presidentes se meten en reelección, lo menos traumático es la modificación constitucional. Después viene todo el conjunto de concesiones que un presidente tiene que estar dispuesto a hacer a los factores de poder fáctico para abrirle paso a la reelección. Lo vimos con Hipólito Mejía. Esta crisis que estamos viviendo empezó con el proyecto de reelección de Hipólito Mejía. Ahí empezó la división del partido más grande, el partido histórico del país. Y se completa y se convierte en crisis sistémica cuando Danilo Medina toma la desafortunada decisión de, como él mismo dijo, comerse el tiburón podrido. Entonces, las secuelas de eso son tremendas. Lo más grave de todo para nosotros es que eso pasa, y lo advertimos a los miembros del comité político, y se le advirtió al presidente Fernández. Ustedes son el partido que ha tenido la confianza del pueblo dominicano para, con todas las limitaciones y defectos, proyectaban una idea de coherencia, de consistencia,
pero para defender al país y darle cierta capacidad de respuesta frente a los desafíos que tenemos. Ustedes perdieron eso. No lo pierdan, lo advertimos. Lo perdieron. Pero perdiendo eso, Danilo dice en la encuesta que tiene un 57% y su padre defendiendo ese discurso de la persona más impopular del mundo político, dice la encuesta de CNP. Miren, esa encuesta y en realidad a nosotros no nos sorprende porque la planta de Punta Catalina, en pocos años que le pusieron al presidente, todo el mundo sabe que las encuestas son instrumentos de campaña y cuando las hacen grupos económicos que tienen intereses en la reelección del presidente, son capaces de ponerle no eso, sino cualquier otro y construir percepciones. Por eso nosotros estamos en una etapa de pseudocracia, de gobiernos virtuales creados a partir de manipulaciones, de encuestas, de una serie de factores de poder que nos alejan de la democracia. Nosotros tuvimos una etapa, vamos a decir, de liderazgo que todavía todos lo recordamos. El profesor Juan Bosch, el doctor Peña Gómez, el propio doctor Balaguer, todos tenían discurso, todos hablaban, todos tenían un conocimiento de cuáles eran sus percepciones. ¿Qué ha cambiado? La política ha ido transformándose porque la política ahora mismo no descansa tanto en los liderazgos reales, sino en los liderazgos construidos a partir de encuestas que se hacen para decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Y se construyen discursos y se desmontan discursos y se manipulan los resultados. Pero, ¿qué pasa? Esa política está en crisis. Y cada día la sociedad dominicana necesita un cambio en la política. Y nosotros hemos dicho, es una gran verdad, las cosas cambian cuando la gente cambia. Y yo creo que empezó el cambio. Ahora mismo hay muchos actores que esto que yo estoy diciendo lo comparten, lo validan, y son los actores de la reserva, que son los que estamos integrando en el pueblo soberano, y esperamos que el país tenga opciones diferentes a las que se le quieren imponer, porque las estructuras dominantes dentro del esquema quieren imponerle al país un menú de 2 platos o de 2 o 3 platos hechos por los mismos ingredientes y por el mismo chef. Pero el tema de soberanía, autodeterminación, identidad, miren la vergüenza que está pasando la sociedad dominicana con las agresiones de imperialismo cultural de la embajada americana. Y la clase política está totalmente sumisa, sometida, incapaz de tener una expresión decorosa. Pelegrín, tenemos que terminar la entrevista, ya no tenemos tiempo para más. Hace rato que nos están diciendo que debemos despedirla. Siempre es un placer hablar contigo y esperamos poder hacerlo un poco más adelante. Gracias a ustedes. Ya con la boleta definida. Muy bien, gracias. Señores, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos, no se muevan.